Muy buenos días a todos. Nos encontramos en la sede de OPEGU, que es la organización política empresarial gubernamental, justamente con su fundador, el señor Agustín Sixia. Señor Agustín Sixia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí muy bien, muy buenos días y a las órdenes para poder responder a las preguntas. Por supuesto, hoy día vamos a hablar de un tema fundamental en las casas y en cualquier lugar de todos los peruanos, que es al respecto del agua, ¿no? Que siempre es un tema tan controversial. Doctor Agustín, ¿se paga lo justo en Lima por el agua que se consume? Yo diría que no es solamente por el precio económico, sino el precio de la necesidad de lo que se paga. ¿El problema del agua en Lima es algo tecnológico, económico, o debemos resignarnos a un futuro donde el agua será un poco más restringida? Lo económico ya lo expliqué. Lo tecnológico no es otra cosa que no haya voluntad gubernamental para su aplicación. Y lógicamente, si no hay voluntad para el desarrollo, no solamente habrá restricciones, sino impedimentos mirando el futuro. ¿Cómo enfrentar este problema del agua y todo en el contexto del cambio climático? Bueno, el cambio climático es fuente de escasez del agua, ya que hay meses en que las lluvias o son esporádicas o simplemente dejan de caer. De esta manera, lo que se debe hacer es tomar las previsiones necesarias y no esperar el último momento para cuando ya la situación se agrave, sea incontrolable y que nos lleve a quedarnos sin agua. Le llamaría previsión. ¿Qué inversiones debería hacerse en nuestra capital para proveer a Lima de agua? Las inversiones para proveer de agua no solamente tienen que ser para Lima. Se requiere hacer estudios pertinentes para que todo el país cuente con estos recursos que son la fuente de vida. Estamos casi a un cuarto de nuevo siglo. Resulta increíble que existan pueblos en nuestra patria sin que cuenten con tan preciado líquido y elemento. Lo tengo por escrito en mi libro que para llevar adelante este tipo de obras no se pueden hacer todas de golpe. Se requiere siempre de un plan piloto que da resultado, se continuarán haciendo del mismo tipo en otras obras. Con respecto a la desalineación, ¿es una solución o un mero otro tipo de tema? Mire, la desalinización podría ser, pero hay otros recursos que son más viables para resolver esta necesidad poblacional. Con la experiencia que me da mi larga vida y fijándome en casas de campo que he tenido, una en Puente Piedra, otra en Cieneguilla y la tercera en Tarapoto, hoy debo confesarlo que en ninguna de ellas faltó agua, menos luz. Hablando de agua, construí un pozo en cada uno de ellos y logré para el consumo humano, así como el mantenimiento de las plantas y hasta mantener llenas las 3 piscinas, tanto en Cieneguilla como en Tarapoto. Hay siempre el concepto y en realidad la realidad de que Lima es un desierto. Es incluso es muy seco, no hay agua, casi como el Cairo, ¿no? ¿Cuál es su comentario al respecto? Yo propondría que se trate de hacer algo como lo es el reservorio en la vía Ramiro Pialet, en el inicio de la carretera central, y hacer lo posible para que en vez de que todas las aguas de los ríos se vayan hacia el mar, todo el año al mar, se dedique una especie de gigantes reservorios, digamos un río marginal de la costa, y establecer mediante estos efectos reservorios como el de Ramiro Pialet, sus aguas, una vez purificadas, sirvan para el consumo humano. Comenzaríamos entonces a que Lima utilizaría muy bien las aguas y deje de ser el desierto segundo en el mundo, sin aprovechar este vital y necesario recurso hídrico. Hace algunos años en el gobierno de Toledo se hablaba mucho sobre la idea de traer agua de la sierra a Lima, pero sin embargo el proyecto no prosperó, dicen que por un tema de dinero. Para usted, ¿cuál es su opinión con respecto a este suceso? ¿Le parece? ¿Fue algo absurdo? Claro que fue un absurdo, porque con el agua que es vida no se puede jugar, y ese proyecto debió haberse llevado adelante, y hoy no estaríamos en este problema de Lima, que de Lima se quede sin agua en ningún día.
Otro problema que tiene Lima también es que todo esto se debe ser debido a que Lima está muy cerca a sembríos de arroz que absorben mucho líquido. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Es muy cierto, porque la siembra de arroz requiere de muchísima agua. Reitero que la solución la deben dar no solo los mismos responsables que tienen el riego, como quienes controlan que éste se haga bien. Y con respecto a Sedapal, también hay mucha polémica, ¿no? Algunos dicen que debería ser privatizado ya de una vez. ¿Usted cree que eso debería pasar? Yo diría que las inversiones privadas ya deben ser promocionadas. Es muy importante que no solamente el gobierno sea el que pone los recursos para las inversiones. Existen muchas obras, pueden ser autorizadas y que la inversión privada pueda hacerla sin necesidad de licitaciones estatales. Con respecto a la administración de Sedapal, ¿podría pasar al municipio de Lima? Sí, porque siempre se ha dicho que 2 o 3 cerebros piensan mejor que uno, y acá estamos tratando el tema del agua, que ya lo dije antes, es vida. Hay que ver también que los municipios de Lima están muy sobrecargados de sus funciones y deberes, pero no escapa que sus responsables, en coordinación con el gobierno y la propia Sedapal, se encarguen de ver lo que es más necesario. En mi opinión, si va a haber un mejor servicio, más eficiencia y un mejor control, sería lo conveniente que se privatice. Entiendo. Con respecto a los representantes regionales de Lima, provincias, ¿usted cree que deberían conformar parte del directorio de Sedapal? Si se estima por conveniente y su aporte va a servir para que la situación mejore, en buena hora. De lo contrario, no. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué cree usted que se debería hacer para mitigar los riesgos de los relaves mineros de Tambopaque que dicen que con algún sismo fuerte o cualquier movimiento sísmico dejarían sin agua a Lima? Toda provisión que se tome en la vida es buena, y para todos es muy cierto que los relaves mineros de Tambopaque implican un gran peligro, como es un posible sismo o las lluvias que en ciertas épocas son muy fuertes. Está de más que si tomamos las debidas medidas a tiempo podemos evitar los riesgos que se presentan en Lima, se quede sin agua. ¿Usted piensa que debería haber más autoridades limeñas en Sedapal, que deberían ser mayoría? Es cuestión de que se calibren los aportes que harían unos y otros, y hasta donde se podrían dar resultados óptimos. Si no es así, su conformación que quede tal como está. Finalmente, hablando ya de política gubernamental, ¿qué opinión tienen de política gubernamental y parlamentaria? ¿Qué opinión tiene de ellas? Muy buena la pregunta. Son tantas las noticias y los hechos que hoy se producen a diario tanto en el Ejecutivo, del Congreso y del Jurado Nacional de Elecciones, del Tribunal Constitucional y de los propios partidos, que hablar de lo mismo sin que nuestro sufrido país, Perú, siga bajo estos embates, sin cambio alguno, que resultaría decir más de lo mismo. Quiero agradecer a Siva por acompañarnos, por permitirnos realizar estas entrevistas, y por supuesto que vamos a seguir contando con ellos para futuras comentarios.